Entonces otra vez perdió todo lo que tenía. He once again lost everything that he had. Pero ahí en la prisión, él conoció a Jesús personalmente. Ya no tenía ni para dónde correr, ni para dónde hacerse. There in prison, he had nowhere to go. He had nothing that he could do. He was hopeless. He was at the bottom of the pit. Él ya estaba abajo, a lo mero bajo, lo peor. Ya no podía él hacer nada por su vida. Pero ahí es donde Dios se enfocó en él y empezó a darle todo para atrás. Él empezó a ministrar por 9 meses. Dice que él leía su Biblia día y noche. He says that for 9 months he read his Bible day and night. And at one point, his court came up. Llegó por fin el día de su corte, y él estaba leyendo un versículo en Job 22:30 que dice, él, ¿cómo se dice? Deliver. Él, Él liberará aún el que no es inocente. He will even deliver one who is not innocent. He will be delivered by the purity of your hands. Él será liberado por la puridad de sus manos. Y él creyó en esta escritura. And he believed in this scripture. Y él oraba a Dios que le diera lo que este verso dice. And he prayed to God for him to give him this verse. And he prayed so much that he says that he could almost hear God telling him, I already heard you. Y dice que él oró tanto a Dios que él casi oía a Dios que le decía, ya te oí, solo cree y ten fe. Entonces the Lord told him to have faith and believe that it was done. Y dice que cuando fue a corte, el abogado apuntado por el condado le dijo que sus cargos fueron quitados. Hallelujah. When he went to court, he says that his court-appointed lawyer told him that his charges had been dropped and they were going to give him 5 years probation. Le iban a dar solamente, ¿qué es probation? ¿Probación? 5 años de probación, o 5 años de que él no se podía meter en ningún mal, no podía hacer nada mal en 5 años, y es todo lo que le iban a dar. Y él pues salió dándole gracias a Dios, diciéndole a toda su familia que era un milagro de Dios, que él sabía que era un milagro de Dios, y ya les dijo de ese versículo de Job. And when he came out, he told his family and everybody that he came across that Jesus had done a miracle in his life, and told them about Job 22:30. And God used him greatly. But then one day, God told him to go to Mexico. Un día Dios le dijo que se fuera para México, y él no quería porque sabía que estaba en probación. He did not want to go because he knew he was on probation and he had to finish it. Él tenía que acabar, si no lo echaban a la cárcel otra vez. If not, he would be put in jail again. So, él como quiera, Dios le dijo, ¿a quién le tienes más miedo? ¿A la ley o a mí? Y entonces él ya reconoció que Dios lo estaba exigiendo, lo estaba mandando. So he understood that God was giving him an order, not asking him really, but giving him an order. And he said, all right, I'll go. Y dijo, pues entonces voy. Y se fue para México.
y allá duró 7 años. He went to Mexico and he was there for 7 years. This is a great part of this. Esto es lo hermoso de esto. Dios lo usó grandemente. Él fue para México y allá con sus tías y tíos y toda la familia y amigos, él les dijo de Cristo Jesús. Él predicaba su palabra. He went to Mexico and he went and told his aunts, uncles, friends, and everybody he could get a hold of about Jesus, and he preached to them. And when he prayed for the sick would heal. Cuando él oraba por los enfermos, ellos sanaban. Había un hombre que estaba enfermo por tanto tiempo, estaba en un hospital ya para morir. Y dice que oró por él. Y ese hombre se levantó y vive hoy. He says he went to pray for a man in the hospital that was about to die. And that man got up and he was healed. And to this day he is healed. Estuvo 9 meses en México. Yo dije 7 años, ¿no? Estuvo 9 meses en México. He was in Mexico for 9 months, teaching Bible studies and bringing people to Jesus. Él estaba dando estudios bíblicos y trayendo gente a Jesús. Y un día Dios le dice, regresa a los Estados Unidos. And then one day God just told him, return to the United States. Y él no quería porque ya sabía que había quebrado esa aprobación. He did not want to come back to the United States because he knew he had broken probation. But he knew who God is, and he came back. Pero él sabía quién es Dios, y él volvió para atrás. Y seguramente le dieron prisión otra vez. Y ahora está sirviendo 5 años de prisión. He's now serving 5 years for breaking that 5-year probation. He's serving it now in the prison. Pero ahí en esa prisión, él se ha ganado 87 personas para Cristo. In that prison, he has already won 87 men for Christ. He's made él tiene su website. Si alguien quiere verlo, lo tengo apuntado aquí. He has his own website. If anybody wants to see it, I've got his website here. Dice que ha escrito 30 canciones para el Señor. He has written 30 songs for the Lord. Ya ha hecho un CD. He's already made a CD, and that's in the website as well. Dice que él está esperando en Dios que él le abra las puertas y lo termine de preparar para lo que él tiene planeado para él que hacer. He says that he's waiting on God to open the doors and finish preparing him so that he can go out and do as God wills. Y nos da las gracias a la iglesia por tener gente que va a visitar a estos prisioneros. He gives us, the church, the thanks for sending out people that are interested in going to prisons and bringing the word to them. And he says he wants to come personally and give this testimony to this church. Dice que él quiere venir personalmente cuando salga a dar su testimonio. Después de que salga, dice que él quiere mudarse aquí a Pasadena y inmediatamente buscar una iglesia
para congregarse. So he says he wants to, as soon as he gets out, find a church to congregate in with. And he was giving us the thanks for sending people out there that care for these prisoners. And I just want to thank you for your time. I know that God is in our lives, and He's an awesome God. Thank you, Jesus.